¿Qué tal, bronies y Pegasisters? El día de hoy vamos a continuar con la sección de Pregúntale a Flash, en donde contestaré 5 de sus preguntas que me hayan dejado en los comentarios sobre nuestra amada franquicia de burras de colores. Siendo la quinta y más importante pregunta en esta ocasión, la de si Chrysalis funciona como la madre de los cambiantes o solo su gobernadora. Y te recuerdo que si quieres participar en esta sección debes escribir en los comentarios de cualquier video o publicación la etiqueta Pregunta a Flash seguido de tu respectiva pregunta, pero solo una, no toda una fila de preguntas. Además de que si quieres tener prioridad en la próxima selección o recibir una respuesta personal mía, puedes volverte miembro del canal de cualquiera de los 3 niveles para así también obtener otros beneficios como emojis, insignias, acceso anticipado a algunas publicaciones o hasta videos. Y por supuesto mi eterno agradecimiento por apoyar el canal. Por lo que sin más, comencemos. Iniciando nuestra primera pregunta, el embajador de Equestria, Miguel Art, nos cuestiona ¿cómo funcionan los apellidos de Equestria? Una pregunta que surge a la poca consistencia que hay con respecto a la utilización de estos nombres, ya que hay casos como los de Twilight Sparkle, Rainbow Dash y Pinkie Pie, donde estos aparecen ser implementados como segundos nombres, o casos como Fluttershy y Applejack, donde estos supuestos apellidos son parte de su primer nombre. Y bueno banda, realmente no podemos obtener una respuesta concreta, pero si tuviera que adivinar, yo diría que la función del apellido, al menos en la mayoría de los casos, es básicamente igual a nuestro, es decir, usado como segundo o tercer nombre, cosa que tiene bastantes pruebas. Siendo la más evidente el caso de la familia de Pinkie, donde se menciona explícitamente que todos en ella llevan el apellido Pie en sus nombres, hasta el padre de Pinkie, Ingenuous Rock, menciona indirectamente que él posee 2 nombres de pila y hasta parece ser que al igual que nosotros, el apellido paterno es el que hereda a los hijos. Cloudy Quartz jamás se identifica formalmente con el apellido. Otro caso bastante similar se da con la familia Cade, donde tanto la pareja de esposos Carrot y Cobb, así como sus hijos Pon y Punky llevan el apellido Cade. Incluso, al igual que lo que ocurre con Cloudy, la señora Cade también posee un nombre de soltera, siendo este Chifrod Street, como se nos reveló en La Pareja Perfecta. Por lo que, bajo esta lógica, podemos suponer que casos como los de Twilight y Rainbow, sus apellidos funcionen de la misma forma y sean utilizados como segundos nombres por una razón de formalidad y, claro, marketing. Esto se ve reforzado en el caso de Twilight, ya que sus padres, quienes sí parecen tener segundos nombres genuinos, en varios productos de la mercancía son llamados Señor y Señora Sparkle, indicando que pese a que jamás son referidos por este apellido, efectivamente lo poseen. Una lógica que también podemos aplicar en los padres de Rainbow Dash, a Shining Armor y hasta Fluttershy, quienes también poseen 2 nombres. Incluso un caso más reciente de esto lo podemos ver en la mismísima Sunny, que pese a llevar el segundo nombre de Starcon, ella también se le ha visto refiriéndose como Sunny Starshan, que es el apellido de su padre, Argyle Starshan. Y aquí también entraría la posibilidad de que Rarity, cuyo apellido jamás hemos escuchado, sea Belle, esto en base a su hermana Sweetie Belle. Ahora, en el caso de Fluttershy, pues en teoría podemos decir que es el mismo caso que los anteriores, solo que por alguna razón su apellido se escribe en conjunto con su nombre. Pero gracias a la existencia de sus padres, los cuales son referidos como señor y señora Shy, es que sabemos que ese es su apellido. Siendo el caso más raro el de la familia Apple, en donde la gran mayoría de sus miembros usan el apellido Apple como su primer nombre, y al igual que con Fluttershy, este es escrito en conjunto con su nombre de pila, al menos en los casos como los de Applejack, ya que hay otros como Apple Bloom en donde el nombre es separado del apellido, pero sigue siendo usado primero, e incluso hay casos como los de Big Man, Verdun y Batseed, donde simplemente no hacen mención de este apellido, siendo en estos casos donde es tratado con normalidad. Por lo que la única explicación que puedo dar en esta situación es que al igual que el caso anterior, se trató tanto una cuestión de marketing como una cuestión de marca familiar, es decir que varios miembros de la familia lleven el apellido de esta forma para así dar una especie de promoción o difusión a lo que técnicamente sería su negocio. Pues después de todo sabemos que los Apple son los principales y quizá los únicos agricultores de manzana en Equestria, y ellos se encargan de proveer y vendérselas directamente a todas las ciudades y aldeas en las que se conforman, ya que poseen decenas de huertos en toda la nación, así que usarían su apellido de esta forma para reconocer su rol en todo esto. Y en nuestra segunda pregunta, Mr. Pikachu nos cuestiona por qué Chrysalis se liberó de su prisión de piedra mientras T-Reg y Cozy Grove no.
Y bueno banda, esta es una pregunta muy interesante pero con una respuesta muy incierta, aunque podemos sacar ciertas suposiciones. Primero que nada, en el caso de Cozy y T-Rex es muy posible que estos no hayan podido liberarse por sea cual sea la razón, ya que a diferencia de Chrysalis, estos no tenían poder mágico alguno que pudieran usar a su favor, pues una vez que les cayera el rayo mágico destructor, la magia que poseían se alejó por completo de su cuerpo, volviéndolos completamente débiles y carentes de poder. Esto aplica principalmente para Cozy, quien sabemos que es una Pegaso normal y sin ninguna habilidad mágica que le otorgue cierta ventaja, por lo que no hay una razón lógica por la cual tenga la capacidad para poder liberarse de su petrificación. Lo mismo ocurre con T-Rex, que a pesar de que él sí tiene poderes, estos se basan principalmente en la absorción de magia de otros seres, y en ese momento no tenía energía alguna. Cosa que no ocurre con Chrysalis, quien sí poseía poder aún antes de usar el cencerro de Grogar, y que muy seguramente esa no perdió con el rayo arcoiris, por lo que no es muy difícil imaginar que esta haya logrado liberarse gracias al uso de ese poder, que quizás no era mucho, pero sí lo suficiente. Pero de ser ese el caso, ¿por qué Discord no se liberó voluntariamente? Bueno, la respuesta a esto puede ser muy sencilla, y es que para empezar recordemos que la petrificación de Chrysalis, T-Rex y Cozy no fue hecha por los elementos de la armonía como lo fue la petrificación de Discord, por lo que no es seguro que sean hechas con la misma efectividad. Sin embargo, la característica más a resaltar de Chrysalis sobre Discord es que ella posee la habilidad de alimentarse del amor y volverse más poderosa con ella. Y da la casualidad que, justo en ese momento en el que se libera, Cadence y Shining Armor se encontraban cerca de la estatua siendo un tanto íntimos, por lo que prácticamente le estaríamos dando a ellos la responsabilidad de haber liberado a la ex reina de los cambiantes. Claro, todo esto es una posibilidad banda, que es hasta ahora la más sensata que se puede ocurrir, aunque no duden que obtengamos una explicación más clara en el futuro. Pasando a nuestra tercera pregunta, Samuel primero cuestiona si veremos el mundo humano en la quinta generación. Y a decir verdad Samuel, esta pregunta tiene como respuesta un rotundo tal vez, ya que por si no lo saben, entre los objetos que Argyle guardaba se encontraba el mismísimo espejo al mundo humano de Twilight, por lo que evidentemente existe la posibilidad de ver a Sonny y sus amigos ir en algún punto de su travesía al mundo humano, ¿no? Bueno, realmente la cosa no es así de sencilla. Pues para empezar tendríamos que cuestionarnos si es que el espejo sobrevivió al derrumbe del faro por parte de Sprout, y si ese es el caso, aún hace falta saber qué fue de este y los otros objetos de este faro, ya que hasta donde sabemos la casa Bright House parece haber reemplazado por completo al faro original de Sonny, y no sabemos con certeza qué hizo con toda esa colección. Y aún en el hipotético caso de que el espejo sobrevivió y aún está en posesión de Sonny, tendríamos que suponer cuándo es que se volverá a abrir, ya que seguramente tenga que depender de la apertura natural de 30 lunas que se nos estableció en la primera película de Equestria Gears. Y más importante, ¿qué excusa narrativa puede haber para que Sonny tenga el deseo o la necesidad para ir al mundo humano? Así que efectivamente podemos decir que existe la posibilidad de ver nuevamente el mundo humano y hasta versiones ya veteranas de nuestras queridas Equestria Gears, pero por ahora es tan solo una posibilidad muy remota. Por lo que, pasando a nuestra cuarta pregunta, Uravelin cuestiona ¿por qué los ponis avanzan tan lento en tecnología? Y esa pregunta surge debido a que en Equestria, en los tiempos de la G4, la tecnología era un tanto rara en cuestión de avances, siendo una extraña mezcla entre la ambientación medieval y modernidad, con algunos toques de revolución industrial, a diferencia del mundo humano donde estos estaban completamente modernizados y contando con vehículos, teléfonos y computadoras. Y bueno banda, la respuesta a esta incógnita podríamos dársela a varios factores, como lo podría ser el interés por la investigación tecnológica, los recursos y claro, el hecho de que en teoría la sociedad pony no dependía de la tecnología para subsistir. Y es que basándonos en nuestra propia historia, los mayores avances tecnológicos se han hecho ya sea para solucionar una problemática o un momento de crisis. Después de todo, las épocas más productivas para estos avances eran precisamente tiempos de guerra. Por lo que, sabiendo que los ponis han tenido tiempos muy considerables de paz, no es difícil creer que muchos de sus aspectos hayan quedado en la Edad Media. De hecho, algo que apoya esto es el futuro alterno del Rey Sombra, donde vemos que por estar en tiempos de guerra, sí se presentan ciertos avances tecnológicos, principalmente en la maquinaria industrial.
A esto le sumamos que los ponis han poseído ciertas habilidades mágicas que le han dado cierto control de su entorno, y por ende, muchos de los avances tecnológicos que podrían ayudar en ciertas tareas no eran necesarias, ya que tenían otras formas de cubrir esas necesidades, siendo los únicos avances genuinos eran en aspectos que sí necesitaban mejoras, ya sea por necesidad o pura comodidad, como lo era el transporte y la arquitectura. Ahora, en el caso de la G5, donde seguimos una total modernización de Equestria, esta bien podría ser explicado dado a que los ponis pasaron mucho tiempo sin magia, y por ende, ahora necesitaban desarrollar ciertos avances para cubrir las necesidades que la magia cubría. Aunque yo prefiero inclinarme a la posibilidad de que Twilight como gobernante de Equestria llevó tratos de comercio al mundo humano, ya que tenían toda esa tecnología desarrollada, y fue gracias a esto que la modernización se impulsó. Después de todo, ya vimos que Twilight tenía la intención de expandir el alcance de Equestria y hacer tratos con cientos de naciones, así que no es difícil pensar que también llega a hacer tratos con el mundo humano que ya conoce. Y finalmente, nuestra quinta y más importante pregunta, Luis Fabricio Aguilar cuestiona si Crisálix es la madre de todos los cambiantes o solo su gobernadora. Y es que para muchos esta pregunta puede parecer sencilla, ya que basándonos en la esencia insectoide de los cambiantes, es fácil suponer que Crisálix cumple el rol de la hormiga o abeja reina, dando a luz a todos los integrantes de la colmena, pero la cosa no es tan simple. La prueba más certera de esto está en el episodio Los tiempos son cambiantes, donde durante el nacimiento de Thorax podemos ver varias decenas de otros cambiantes recién nacidos, así como muchos huevos, y es ahí mismo donde podemos apreciar a la propia Crisálix, por lo que parece bastante evidente que Crisálix sí cumple un rol de reina insecto, dando a luz a todos los integrantes de su colmena. Pero con esto está la duda de dónde surgen los huevos una vez que ésta se haya marchado. Bueno, esta inquietud tiene dos posibles respuestas, al menos basándonos en las reglas de las colmenas reales. La primera es que los cambiantes hayan convertido a uno de sus obreros en la nueva reina, siendo en este caso Thorax. Esto bien podría explicar por qué el diseño renovado de este es más imponente, ya que al ser el primer transformado, este obtuvo más desarrollo y ahora carga con la responsabilidad de reproducir a la colmena. Así es, banda, Thorax básicamente se encarga de poner todos los huevos de la colmena y asegurarse de su nacimiento, por lo que en teoría estamos viendo a lo que técnicamente sería una reina trans o no binaria, para que no digan que My Little Pony no es progresista. Sin embargo, la otra posibilidad que considero más probable es que, al igual que ocurre con las colmenas huérfanas, sean todos los obreros quienes desarrollen la capacidad de fecundar huevos, por lo que, bajo esta lógica, todos los cambiantes serían capaces de criar sus propias larvas ahora sin Crisálix, aunque desconozco si esto conlleva alguna especie de apareamiento. Esto encaja más que nada en la forma en cómo Oxellus suele describir a la colmena y más específicamente a su familia, que está conformado por sus padres y hermanos, que bien no necesariamente tuvieron que ser fecundados por estos, pero se rigen por esa forma, dado que las próximas generaciones sí pueden ser fecundadas de este modo. Por lo que podríamos decir que la respuesta a la pregunta sería un sí, banda. Crisálix sí se podría considerar la madre de todos los cambiantes, o al menos la persona que los trajo al mundo. Claro que ella los trataba únicamente como súbditos y realmente no se preocupaba por su bienestar, viéndolos más que nada como herramientas. Pero fue precisamente su partida lo que hizo que estos desarrollaran un estilo de vida más libre y con la posibilidad de desarrollar familias de un método más convencional, hablando tanto social como biológicamente, un tipo de evolución por así decirlo. Pero si ahora quieres saber cómo los Mindfind encontraron Canterlot, o un breve análisis y resumen del especial Deja tu marca, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerle a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y recordarles que se suscriban, den like, compartan y activen la campana para estar al pendiente de mis próximos videos. Por lo que nos veremos muy pronto.